Lunes 6 de enero de 2014. Asunto: 7. En el ciclo alternativo, 20 en el ciclo biológico, 4 horas 54 minutos. Es evidente que si uno es un indigente hasta el extremo de que los perros le laman las llagas, la muerte solo podrá significar para ese un premio, puesto que no es más difícil que el que un camello pase por el ojo de una aguja que el que alguien en situación de indigencia a cualquier nivel salga de ella por sí solo. Pero eso es algo que inmediatamente remedia la muerte, el sufrimiento. Ahora, el caso del rico. Eso depende de si ha hecho o no examen de conciencia, que por otro lado es algo que muy probablemente al pobre le suceda, acrecentándose por ello su desesperación. Porque se puede estar todavía más desesperado, pero solo hasta cierto punto. Porque la desesperación supone un sufrimiento y solo cesa con el descanso eterno. Y este descanso eterno debe ser como el Jesús histórico de Jesús, porque hace alrededor del año que eso lo discutíamos. Si el profesor Piñero dudara de la existencia histórica de Jesús, todo lo que él llama ahora ciencia resultaría ser un mito. Y sin embargo creo que la ambición no cesa o cesa únicamente en las mismas condiciones, pero suponemos que se podría estar ambicionando eternamente, que ese es el matiz insalvable, y sin embargo sufriendo eternamente no, porque eso nadie lo querría. Pero lo que si quiere más que ninguna otra cosa de la vida espiritual cualquiera, es la salvación. Y ese ha sido el secreto de la expansión del cristianismo. Pero el cristianismo en el que nosotros vamos a fijarnos es igualmente cristianismo en cualquiera de sus grandes ramas: la protestante, la ortodoxa y la católica, que es la del sacramento. Ahora bien, Jesús no fue un cristiano, porque el cristianismo es un fenómeno religioso que solo nace después de la muerte de Jesús. Y este fenómeno se puede concretar en los siguientes puntos y fundamentales. Una vez que Jesús muere, cuando Jesús, como también Pablo, lo que es en vida es un teólogo de la restauración de Israel, se cree firmemente que ha resucitado y que vive entre nosotros y que siempre, inmediatamente, se va a manifestar, lo que llaman la segunda venida, instaurando el reino de Dios. Solo que este fenómeno está compuesto, y esta sería la primera tesis del profesor Piñero, por un conjunto de unos 10 cristianismos distintos, por lo que el empleo del plural orígenes es mucho mejor que el singular, y el plural cristianismos es mucho mejor que cristianismo. Así que habrá un cristianismo que niega que Jesús sea un Dios, otro que propone que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, otro que será el profético, y aquel en el que el espíritu se sobrepone a la materia, o este en el que se niega a Pablo como apóstol y se le considera un traidor y un canalla, o el que niega que Jesús sea hijo de Dios o hace imperar la jerarquía por encima de todo. Pero entre el concilio de Nicea en el año 325, del que procede la primera definición de cómo es Jesús, es Dios y hombre, y que se manifiesta en contra de Arrio y su herejía,
Y el concilio de Calcedonia, Constantinopla, en el año 451, en el que se habla de la Santísima Trinidad y de cómo Jesús es Dios desde siempre, solo tres de esos cristianismos de los orígenes, y el primero, uno que ni siquiera hemos mencionado todavía porque es el de los que se consideran los excelentes, el cristianismo gnóstico. Otro, el cristiano, judío-cristiano, el judeo-cristiano, que defiende el hecho de que Jesús es el Mesías de Israel, y de los pocos que se proclaman judíos. Y el cristianismo de los seguidores de Pablo habrán sobrevivido. El gnóstico, el judío cristiano, el cristianismo de los seguidores de Pablo habrán sobrevivido. Pero este último será el que derrote a todos los otros y el que domine la religión de Occidente hasta hoy, y sin que nadie pueda vislumbrar su final siquiera. Pero ¿quién nos recuerda a Enrique Cortés Minguella qué es el cristianismo gnóstico o qué es la vida eterna para un gnóstico? Que te conozcan. Y en ese sentido tú mismo crees en los inmortales y yo misma resueno con ello. Entonces tampoco nosotros estamos exentos, porque lo que le importa al gnóstico antes y después de la vida es únicamente el conocimiento. Pero te voy a citar ahora la cita del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, para poner en relieve cómo Cortés Minguella ha sabido hacer lo que mejor sabe hacer el cristianismo, que es implicarnos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero yo quería subrayar dos hechos exponentes de actualidad en nuestro hoy para indicar un tercero intemporal. Cuando tú y la profesora Salas os encontráis en Galicia, en las inmediaciones de Santiago, y en la víspera del Apóstol, se produce un terrible accidente ferroviario. Cuando tú y la profesora Salas os encontráis en Santander, en las inmediaciones de Santiago y en la víspera del Apóstol, se produce un terrible accidente ferroviario. Pero en el amanecer del día de Navidad, un rayo incendia el santuario de la Virgen de la Barca en Musía. Yo, desde luego, no soy demasiado apocalíptica en este presente, pero todo cristiano, o creo que la inmensa mayoría, no busca otra cosa y no habla en el fondo de otra cosa que de señales cuando habla de Dios. Y yo lo que me sentiría tentada es a preguntarles cómo interpretan ellos estos hechos que acaecen precisamente sobre los baluartes de su fe. Porque esa parusía esa venida segunda de Cristo, con esa eminencia que Pablo de Tarso la transmite en la epístola primera a los tesalonicenses, población tesalónica en la región central de Macedonia, en el capítulo 4 y el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Se abre un paréntesis. Jesús traerá a los que durmieron en él, se cierra el paréntesis, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego, nunca sucede, pero cuando los discípulos de Pablo caen en la cuenta de que al final del mundo no llega
Y quiero que pienses en una cosa, que es en aquel día en que yo te digo en el año 2010 que tiemblo como un flan en manjarín, porque lo que no puede hacer el profesor Piñero es sustraerse de lo que a todo gnóstico mueve, porque él puede echar los ojos al cielo para darnos a entender que esta facción del cristianismo tiene un concepto de sí sobredimensionado, pero creo que Hobbes hila más fino. Y creo que yo haré otra pausa hoy en mi andadura y regresaré por un par de horas a la cama. Te deseo que te sientas bien.